Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 3 al 25. Escuchen esta historia con atención. Ya Samuel, el profeta Samuel, había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto al campamento de los filisteos acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón de gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que Saúl lo que ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera, le dijo: he aquí tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Y porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina y la amasó y coció en ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Palabra de Dios. Es una historia que ha dado confusiones. Hoy mi esposa no está
funcionando bien. Hablemos de algo muy particular. ¿Por qué este pasaje? ¿Sabe que en los primeros días del año nuevo, en los primeros días del año, siempre leemos en nuestros noticias del celular, o los que todavía compran el periódico, las predicciones del futuro? Y hay predicciones que son hechas por expertos en negocios y política, y ellos más o menos mirando, calculando, van haciendo las predicciones. Pero hay otras que son hechas por personas que afirman tener poderes sobrenaturales para predecir el futuro, simplemente brujas o brujos. Y el solo hecho de que estas predicciones son efectuadas nos demuestra algo muy particular y muy curioso en el hombre. Y la verdad es que reciben tanta publicidad. El Cubo me ha mandado ya 5 veces el horóscopo para este año, y se supone que es un tabloide de noticias. Esto demuestra que el hombre siempre está anhelante y expectante, que el hombre siempre quiere saber lo que le va a traer el futuro, porque el futuro causa, en cierto aspecto, temor, ansiedad, miedo. Y estoy seguro de que todos nosotros nos preguntamos algunas veces si este nuevo año que está comenzando, hoy 4, primer domingo de enero del 26, va a ser para todos nosotros mejor que el que pasó, no solo para nosotros, sino para las personas que amamos. Y la verdad es que en la imagen de nuestro texto para hoy tenemos la historia de un hombre que tenía gran miedo al futuro, que ya no sabía qué hacer y su corazón temblaba desmedidamente de miedo porque no sabía lo que iba a pasar en ese futuro. Y fue y contactó a lo que llaman una medium, una espiritista, alguien que pensaba él que podía hacer traer a los muertos para hablar con ellos. No voy a ahondar exegéticamente sobre si fue Samuel o no fue Samuel. Bueno, le dio una censura de condenación y hoy estarás conmigo en el infierno. Fue lo que yo pude ver ahí. Pero la Biblia no nos da una respuesta directa a esta pregunta y no podemos estar seguros de qué pasó exactamente esa noche. Tenemos este relato histórico solamente. Pero la Biblia hace claro que cosas como estas sí son prohibidas, y este texto nos puede enseñar mucho sobre cómo debemos manejar la incertidumbre de este año que está empezando. Que el Espíritu de Dios nos ayude en verdad, porque para mí ha sido este año que comienza con muchas preocupaciones, hasta el punto de que estamos pensando si seguimos en el pastorado o no seguimos. Sí ha sido muy duro. Entonces vamos a mirar las diferencias entre los creyentes y un personaje que quiso enfrentar el futuro sin Dios, como lo están haciendo muchos hoy en día. Un hombre que enfrenta el futuro sin Dios puede parecer que maneje muy bien las cosas por algún tiempo. Puede que tenga todo bajo control. Si usted lee la historia de Saúl, Saúl había estado viviendo sin Dios por mucho tiempo, ya llevaba un largo tiempo viviendo sin Dios, y hasta ahora él pensó que el reino estaba todo controlado. Y en verdad lo controló todo muy bien ahí en el reino de Israel. Y pensó que casi podía hacer lo que le daba la gana, lo que él deseaba hacer, porque tenía el poder y el control. Pensó también que podía construir el futuro que él deseaba. Tenía plata, tenía mucho poder. Antes Saúl, en su reinado, años antes, era un rey justo, era un rey que obedeció a Dios en todas las cosas, es un rey que apartó la maldad
de su país, pero llegó un momento en que Saúl dejó de escuchar a Dios y no quería escuchar más a Dios. De hecho, el profeta Samuel era el pastor, el párroco de Saúl, y ya no quería ni siquiera escuchar a Saúl, que era la forma como Dios no quería escuchar a Samuel, que era la forma como Dios le hablaba. Y así empezó a ignorar los mandamientos de Dios. Y como resultado, Dios le dijo a través de Samuel que le quitaría su reino y se lo daría a David. ¿Y qué hizo Saúl? Pues Saúl quería seguir en el control. Él no quería perder el poder, no quería perder su reino, y buscó a David para matarlo. Y muchas veces intentó matar a David, y David logró escapar, y los sacerdotes de Nob ayudaron a David a huir, a salir ileso. Ahora, ¿qué pasó? Saúl trató de estar seguro de que nadie más ayudaría a David. ¿Qué hizo? Mandó a destruir esa ciudad y mató a todos sus habitantes y a todos los sacerdotes de ahí de Nob. Eso hizo Saúl para procurar mantener el control. Y vemos entonces que en Saúl hay un hombre desesperado tratando de estar seguro que el futuro sería lo que él deseaba que así fuera. No tenía más de otra, tenía que luchar. Y así ejemplificó al poeta contemporáneo cuando dice: yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma, mi cuerpo es mío y nadie tiene derecho sobre él. La vida es mía y yo hago lo que me dé la gana con ella. En toda la tierra de Israel no había un hombre con más poder que Saúl. Era un rey, era poderoso, era rico, nunca tuvo que preocuparse por comida. Si tenía hambre le decía a sus sirvientes: tráiganme lo que yo quiero comer. Si quería escuchar música, simplemente mandaba a traer músicos para que tocaran lo que él quería escuchar. Si alguien no hacía o pensaba diferente a él, simplemente lo mandaba a matar, porque era el rey, tenía todo el poder. Y en efecto fue lo que hizo con los sacerdotes de Nob y lo que intentó hacer con David. Por sus órdenes, el ejército de Saúl es que David y sus hombres tuvieron que huir a tierra de los filisteos. Y un hombre como ese de verdad parecería tener bien controlada la situación y simplemente actuó como si no necesitara a Dios. ¿Sabe de pronto a quién me acuerda en estos momentos? Al señor Maduro. Habló, vociferó y su día llegó. Miremos un segundo punto. Ahora miremos a ese hombre solo, definitivamente solo. Cuando un hombre enfrenta el futuro incierto, sin Dios, tarde o temprano tiene que aprender a la fuerza, a la brava, como aprendió Saúl, como lo leímos en nuestro texto. Se encontró cara a cara con una situación que estaba fuera de su control, que él no podía controlar. Los filisteos habían invadido el país y Saúl avanzó contra ellos, pero cuando llegó al monte de Gilboa y vio el tamaño de ese ejército, dice que su corazón tembló mucho, se desmayó de miedo, se patració, como decimos aquí. Y allá en el monte de Gilboa, Saúl supo que hay algunas cosas que aún los reyes, los más ricos del mundo, no pueden hacer, no pueden controlar. Y los mismos hombres de hoy en día tienen que aprender algunas veces de la manera más difícil. Tenemos que aprender de la manera más difícil que hay cosas que no podemos comprar con dinero, que hay situaciones que no podemos controlar, que no podemos nosotros solucionar. Así conozcamos el alcalde, seamos amigos del señor presidente o del comandante de la policía. Hay cosas que no podemos
tener, comprar o controlar. Y así Saúl, como nos dice nuestro texto, preguntó al Señor, pero el Señor ya no le quiso contestar, ni en sueños, ni por Urim, ni por profetas. Muchas veces el Señor le había hablado a Saúl por medio de su pastor, de Samuel, pero Saúl simplemente decidió ignorar a Samuel y decidió hacer lo que le daba en gana. Ahora ya el Señor se había alejado de él. Ya el Señor no le escuchaba. Y la gente de nuestro tiempo es igual que Saúl. El Señor les habla a través de su palabra, les habla por los ministros que Él ha encargado para que lleven el Evangelio. Pero la gente, más fácil, prefiere ver un grupo de musulmanes arrodillados en la calle que escuchar a los cristianos o a los ministros cristianos. El Señor todavía nos habla, a nosotros como iglesia y a la gente de afuera, nos habla a través de su santa palabra y nos dice lo que debemos hacer, lo que debemos creer. Nos dice también lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Al fin de cuentas, ese es el tema principal de la Biblia, nuestra salvación, Cristo. Sin embargo, aunque Dios da instrucciones sencillas, da instrucciones claras, la gente con frecuencia y aún la gente de la iglesia prefiere ignorarlas muchas veces y hacer lo que les da en gana porque ellos piensan que pueden controlar el futuro. Saúl había vivido de esa manera. Muchos años vivió de esa manera. Era un hombre que fue creyente, pero decidió vivir a su manera. Ahora estaba en problemas. Deseaba el consejo del Señor. Deseaba escuchar a ese profeta que tantos años él había despreciado. Pero ya era muy tarde. Y cuando Saúl vio que el Señor estaba enojado con él, ¿pudo haber confesado su pecado? Sí. ¿Pudo arrepentirse de su pasada maldad? Sí. ¿Pudo haberle pedido al Señor que lo perdonara? Sí. Pero en vez de hacer eso, ya en su desesperación, se dirigió a esta mujer de Endor, a esta bruja maldita, que era una sierva del diablo, esperando que ahí pudiera encontrar la ayuda que estaba buscando. Solo encontró mayor desesperación. Y de esta manera amontonó un pecado sobre otro. Ahora, el Señor había prohibido claramente la clase de cosas que practicaba la mujer de Endor. Y yo voy a citar dos textos aquí bien interesantes. El primero lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Moisés había dicho a su pueblo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque todas estas cosas son una abominación al Señor. Deuteronomio 18, 10, 12. Saúl sabía muy bien que esto era un pecado, pero ya no le importó, ya estaba desesperado por no haber escuchado. Y en realidad en los primeros años de su reinado, mientras él era creyente en Dios, el Dios verdadero, había ordenado sacar semejante gente del país. Y al hacer esto, simplemente estaba siguiendo el mandato del Señor, el cual decía por allá en Éxodo 22, 18: a la hechicera no dejarás que viva. Pero ahora él mismo se volvió a esas mismas prácticas. Mire, ¿sabe que yo me pongo a pensar en mi país? Tenemos un presidente no solo comunista, no solo socialista, pagano.
quieren acabar sí con el cristianismo y están montando ahora o procurando montar como religión oficial la brujería. Y usted vio con Fenalco, vio con Fama, vio muchas partes cómo exaltaron y enseñaron a hacer ritos en la biblioteca de la escuela de música en Confenalco. ¿Recuerdan? Cómo hacer ritos y encantamientos de amor para los jóvenes, enseñándoles a hacer brujería. Miremos ahora una tercera parte. ¿Qué pasó con Saúl? Lo que pasa hoy en día con la gente: el no escuchar, el no obedecer. Saúl fue a esa bruja, a esa pitonisa, pero esto le dio algo de consuelo, pero fue un consuelo engañoso. No le dio ni descanso a su corazón, como el perdón de los pecados o vida eterna, no, simplemente le anunció muerte y castigo. Fue hacia la bruja y ella trajo a Samuel o algo que se parecía y hablaba como Samuel. Cuando Samuel estaba vivo, que fue el párroco de él, Saúl no lo quiso escuchar. Lo mismo pasa con nosotros hoy, con la gente. Con frecuencia no desean escuchar al hombre que Dios les ha dado como pastor. Pero cuando las condiciones se vuelven difíciles, cuando se ponen gravemente enfermos, entonces no pueden llamar a sus compañeros de trago, o sus compañeros de rumba, o a sus cómplices en el pecado, para que vengan a aliviarlo, porque no tienen nada que darle. No. Entonces desean hablar con su ministro, desean hablar con su párroco, y lamentablemente a veces es tarde. Si solo escucharan un poco más en los días buenos, como dice la Biblia. Ahí en Hebreos 13:17, y el catecismo lo tiene como una de las tablas de deberes: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya para Samuel era infructuoso, para Saúl, perdón, ya era infructuoso. Aprendió que el hombre que afronta el futuro sin Dios, puede terminar solo en la desolación. Y en 34 años de ministerio he visto hombres terminar solos en la desolación, en tristeza de su alma. Cuando necesitó a Samuel, estas fueron las palabras que oyó. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Por qué vienes a molestarme? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová también entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Cuando Saúl oyó esto, se desmayó y cayó a tierra, y dice que era un hombre muy grande y muy pesado. Simplemente cayó a tierra. Y cualquier esperanza que pudiera haber tenido se había vuelto en absoluta desesperación. La bruja después preparó una comida para él y así fue medio fortalecido, pero en su cuerpo, porque su alma ya estaba perdida. Y esto puede hacer ella por él, solo dar un consuelo al cuerpo abatido, pero para su alma y su corazón no tiene nada que ofrecer. Y así será siempre con aquellos que no escuchan la palabra del Señor y que buscan su certeza, su seguridad en otra parte. Pueden encontrar lo que piensan que es consuelo, pero al final esto se volverá en absoluta desesperación. Mire, hace muchos años atrás, cuando yo era niño, adolescente,
Para nadie es secreto que mi papá fue un pastor bautista y que yo vengo de una ascendencia bautista conservadora. Había una señora allí en esa iglesia que nunca llevó a su hijo a la iglesia porque él no le gustaba ir y que ella no lo iba a obligar a que fuera religioso. Bueno, el texto nos dice a nosotros: forzarlos a entrar para la vida eterna. Ella nunca lo quiso llevar a la iglesia. Cada que ese muchacho quería algo, simplemente se lo daban. Nunca se le dijo no, nunca se le negó nada. El muchacho, ya siendo un joven, no recuerdo, fue en una moto, simplemente borrachito se mató. La mamá no encontró consuelo ya en la iglesia, pues ella también iba ya con regularidad, pero sí encontró una divina del barrio, y cada 15 o cada mes iba donde ella para que le contactara al espíritu de su hijo, y ella simplemente le preguntaba: hijo, ¿estás bien donde estás? Y la supuesta respuesta que recibía del hijo era: sí, yo estoy muy bien, mamá, estoy feliz donde estoy. Pero todos sabemos dónde estaba, ¿verdad? Porque los borrachos no irán al reino de los cielos. Ella no había criado a su hijo en la educación y en la admonición del Señor, como dicen nuestras confesiones. Antes que mandar a un hijo a que saque títulos en la calle, edúcalos en el conocimiento de tu Dios para que sean temerosos de Él. Ya sabemos lo que pasó, ya sabemos cuál era la comodidad de la que la bruja le hablaba. Su hijo realmente no está feliz porque estaba en el infierno por su incredulidad y su rechazo al Evangelio. Y lo más seguro es que la señora en estos momentos le esté acompañando. Hace más de 40 años que esto pasó. Mientras estudiamos esta imagen de Saúl como un hombre afrontando el futuro sin Dios, tenemos que hacer la firme resolución por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que sí debemos buscar durante este año nuevo, este año que está empezando, nuestra esperanza en Dios, nuestra ayuda y nuestro consuelo en las palabras y en las promesas del Señor, porque el Señor Jesucristo nos dijo que iba a estar con nosotros. Bueno, por eso cantamos ese himno: día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Todas mis necesidades Él suple. A Él es el dueño de mi vida y de mi corazón. En Él encontramos el consuelo, sea que estemos en la iglesia o fuera de ella. Como creyentes en Cristo, somos hijos de Dios, y Él nos asegura que nos ayudará, que ayudará a todos aquellos que vienen a Él por el perdón que Él da a los creyentes en Cristo, y que hace posible para su pueblo cantar con alegría de que el futuro está en sus manos.